El día de hoy vamos a tener una clase que es continuación de lo que hemos estado viendo. Es construyendo una iglesia edificada por el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos sobre construir una iglesia guiada. Guiada quiere decir pues, que vamos a seguir la indicación, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos daba. Y el día de hoy quiero ver este punto porque usted dirá, no lo debió haber visto primero, pastora, y luego, no, creo que estamos bien así. Creo que primero quería ver lo que es guiado para poder hacer notar que no porque usted piense que tiene al Espíritu Santo o crea o así sea, no por eso necesariamente va a hacerle caso a Dios. Y vimos todo el ejemplo de hombres de la Biblia que siendo ungidos, siendo escogidos, decidieron no hacerle caso a Dios porque nunca le entregaron su voluntad a Dios. Sin embargo, para que uno pueda ser guiado por el Espíritu Santo, antes tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, no podemos escuchar la voz y seguir la voz de Dios si antes no conocemos a Dios y no lo tenemos con nosotros de tal manera que podamos escucharlo para poder seguirlo. Entonces, hoy vamos a ver esto. Porque hemos hablado mucho sobre qué tipo de iglesia queremos tener. Somos muy buenos para quejarnos de los errores y las deficiencias que existen en cualquier grupo que se llame iglesia, cualquier grupo de la denominación que sea, de la religión que sea. Va uno y empieza a ver los defectos conforme está uno ahí, y es uno muy bueno para criticar, pero no es uno tan bueno para construir. Y hay un dicho que no sé qué tan veraz sea, ¿no? Malo por conocido que bueno por conocer. Y estoy como el Chapulín, ¿no? La idea es esa, pero creo yo que es muy fácil querer lo bueno sin hacer nada para construirlo. Pedir tener lo bueno sin que nosotros nos cueste. Y quiero decirle, lo bueno cuesta. Un buen negocio cuesta mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo, muchos desvelos. Un buen matrimonio cuesta y cuesta muchísimo, ¿sí? Cuesta perdón, cuesta tiempo, cuesta ceder. ¿Qué dijiste? Cuesta dinero. Un buen matrimonio cuesta dinero. Sí, cuesta dinero. ¿Sí? Unos buenos hijos cuestan. Una iglesia, una buena iglesia, también nos va a costar. Y no necesariamente dinero. El dinero es lo más barato que nos va a salir, ¿sí? Lo más fácil de dar. Construir una buena iglesia, vamos a ver hoy lo que nos demanda, ¿verdad? Y si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu Santo, hacerle caso, el Espíritu Santo nos está diciendo, necesitas construir una iglesia edificada, fundamentada, forjada por el Espíritu Santo. Entonces, hemos leído en otros tiempos que Cristo es la piedra angular, ¿verdad? Que hemos dicho que Cristo es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia. Hay muchos versículos que hablan del cimiento que es Cristo, pero más que el cimiento es la piedra angular. Es más que el puro cimiento. Entonces, si bien Cristo es la piedra angular, vamos a ver este edificio, sobre el cual tal vez la esquina sería la piedra angular donde van a partir dos paredes, ¿verdad? Y de ahí se van a apoyar. Los constructores saben de eso, ¿no? Cuando van a hacer una pared, hacen una L, no hacen una sola línea, porque esa no se sostiene. Tiene que haber un ángulo sobre el cual puedan hacer fuerza las dos. Ellos saben más que yo. Yo soy una mujer, por supuesto, muy ignorante de eso, ¿no? Pero lo he visto, he escuchado, y la Biblia lo habla, de que hay una piedra angular para que se pueda edificar. Si bien Cristo es la piedra angular, el cimiento, esa piedra angular sobre la que se va a construir nuestra vida espiritual, lo que está encima, que son las paredes, tiene que ser construido por el Espíritu Santo. Cristo es la piedra angular y el Espíritu Santo es el que edifica nuestras vidas por su poder. No en nuestras fuerzas. Vamos a ver ahorita un poquito de esto. La vida de un cristiano tiene que estar edificado por el Espíritu Santo. La vida de nosotros debe ser edificado por el Espíritu Santo. Y al ser edificados nosotros somos la iglesia. Entonces construimos una iglesia edificada por y en las fuerzas del Espíritu Santo. Mire, uno le entregó a Dios ese derecho. Y vuelvo a retomar el punto que he visto por no sé cuántas reuniones.
Cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, cuando uno le dice a Dios, porque mire, no es lo mismo saber que existe Dios, dice la Biblia, aún los demonios creen y tiemblan, pero los demonios nunca obedecen a Dios. De que existe un Dios, hay mucha gente que sabe que existe un Dios. Pero eso es una cosa. Y la otra es haberle entregado nuestra vida al Señor. Haberle dicho, Señor, mi vida es tuya, toma mi vida, dame una oportunidad y hazme de nuevo. Déjame ser tu siervo, déjame ser tu hijo, déjame seguirte, como Jesús cuando lo seguían sus discípulos. Entonces, el punto aquí importante es que cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su sanador, como su Dios, uno le entrega ese derecho de nuestra voluntad, de darle nuestra voluntad y de construir en nuestra vida lo que Él quiere, lo que Él anhela, lo que Él considera mejor. Porque al construir nuestras vidas, cuando Jesús construye nuestras vidas, construye su iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. ¿Quién tiene que construir el cuerpo de Cristo? Las personas que constituyen la iglesia. Entonces, cuando le entregamos nuestra vida a Dios y le decimos, aquí está mi vida, moldéala a tu imagen, Señor, haz de mí una persona nueva, tengo muchos defectos, tengo muchos pecados, toma mi vida, te la entrego. Uno le entrega su voluntad y junto con la voluntad, nuestro derecho a decir, esto es lo que yo voy a hacer. La semana pasada vimos que es la voluntad. Le damos el derecho que tenemos nosotros de hacer con nuestra vida lo que queramos y se lo entregamos a Él. Y Él va a construir a la persona y a la iglesia conforme el deseo de su corazón. Bueno, una de las primeras cosas que debemos aprender cuando iniciamos una vida cristiana es que todo lo que hagamos, escúchame bien, porque esto es lo que hace la diferencia entre ser solamente religioso y ser un verdadero cristiano. Uno tiene que entender que todo lo que hagamos, todos los cambios en nuestra vida, todos los cambios que sucedan para bien, ¿verdad? No son el resultado de qué tan inteligente hace. No son el resultado de qué tan suficiente, qué tan capaz es usted, qué tan hábil para hacer algo, qué tan fuerte tiene su voluntad. No, es que yo dejé el cigarro y es que yo tengo mucha fuerza de voluntad, por eso. Y otros llegan a la iglesia y dicen, no, pues es que yo nunca voy a poder hacer eso. A mí me gusta mucho la cerveza, me gusta mucho bailar, a mí me gusta mucho decir, yo soy muy grosero, desde niño soy muy grosero. Y pues usted, y hay quienes creen que sí es cierto, que los cambios que presentan en su vida son porque son muy fuertes, porque tienen fuerza de voluntad, porque tienen un carácter bueno, porque son inteligentes. No, es que usted sí entiende la palabra, por eso usted sí puede entender. Y yo digo que uno puede decir, usted sí, pero que uno se lo crea, que uno piense que los cambios que uno tiene en su vida es porque es muy inteligente, porque es muy capaz, porque es muy dócil, porque es muy apacible. No, sí, yo sí soy muy obediente, ¿sí? O sea, que usted cree eso, los cambios que hacemos en nuestra vida cristiana, todo mundo tenemos que saber que no son porque somos muy inteligentes o muy capaces o muy hábiles o muy fuertes. No está en nuestra voluntad. Mire, si estuviera en nuestra voluntad no necesitaríamos a Cristo. Si estuviera en nuestras fuerzas, en nuestra suficiencia, nadie llegaría a la iglesia. Llegamos a la iglesia porque nos dimos cuenta que no podíamos sacar adelante un matrimonio, que no podía estar sola, que mi ansiedad, que mi angustia, que mis temores, que mi incertidumbre en la vida. Por algo llegó usted a la iglesia. A la iglesia no llegamos porque estemos muy bien, llegamos necesitados. Jesús lo dijo. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Entonces todos llegamos a la iglesia porque decidimos que algo nos faltaba, que algo no estaba bien. Y cuando aceptamos a Jesús, lo aceptamos y renunciamos a nuestra vida, porque nuestra vida no nos gustaba. Si fuera en nuestras fuerzas, no hubiéramos hecho esta entrega. No es que los que hacen cambios, y eso lo tenemos que entender muy bien, en la iglesia, no es que los que hacen cambios o lo hagan porque son más capaces o listos que otros. Esta es una idea equivocada.
los cambios en la vida de un cristiano se realizan por intervención del Espíritu Santo. Todos los cambios que usted ha hecho en su vida no son porque usted sea la gran cosa, no son porque usted sea muy listo, no es porque usted sea mejor que los demás. Es porque Dios tuvo misericordia de usted, le dio de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo en usted hizo los cambios aquí adentro. El Espíritu Santo es el que realiza, es su intervención, la intervención en nuestra vida, la que realiza los cambios en la vida de un creyente. Él es el que nos da el poder de ser transformados y cambiados a la imagen de Dios. Sí estamos en eso, ¿verdad? Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Nadie es más listo que otro. Nadie es más bueno que otro. Los cambios que hay en nuestra vida es por intervención del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, Hechos dice, Hechos de los Apóstoles 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, vas a tener el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Antes no. Dice, y me seréis testigos. O sea, vas a recibir el Espíritu Santo para que puedas testificar de lo que yo hago en tu vida. El Espíritu Santo en ti te va a hacer los cambios, te va a dar el poder para que tú puedas testificar que eres una nueva persona, que has cambiado. Los milagros que voy a hacer en ti. Hay otro versículo muy, muy bonito que es uno de mis favoritos. Bueno, yo a esta altura de la vida tengo muchos favoritos, ¿verdad? Pero este me encanta. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba? Si usted lee todo el pasaje, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué le estaba queriendo enseñar? Que no era por tener un gran ejército que ellos iban a ganar. Dios le estaba diciendo al pueblo, no es porque tengas un gran ejército que vas a ganar. Vimos la historia de Gedeón. Eran 32,000 y Dios le dijo, son muchos. Dios conociéndonos, mire, esto que le estoy diciendo es porque Dios nos conoce. Dios sabe que somos muy dados a atribuirnos méritos que no nos pertenecen. Y Dios le dijo a Gedeón, no, son muchos, 32,000 son muchos, porque no vaya a ser que tú digas que tu mano, que por tu fuerza, que por tu estrategia ganaron. No, quítame más. Y luego otros 10,000. No, son demasiados todavía. 300. De 32,000 bajó a 300 los que hicieron la guerra. Y Dios le dijo, es por esta razón. Yo quiero que tú sepas que no es en tus fuerzas. No es con ejército ni por tus fuerzas, sino porque mi Espíritu Santo está contigo. Hay cantidad de historias en la Biblia donde Dios peleó por Israel. La historia de Jericó, dieron vueltas y vueltas. Y Dios le dio el triunfo. Ellos nomás tuvieron que llegar a amarrar el triunfo, a posicionarse. Pero fue Dios el que peleó. Con los asirios Dios peleó. Cuando entró el pueblo de Israel, vieron a todos los asirios muertos y otros huyeron en otra ocasión. Es Dios, y Dios dice, yo necesito que tú entiendas desde el Antiguo Testamento que todo lo bueno que tú tengas o que yo haga en tu vida, no lo hiciste tú, lo hice yo en tu vida. Yo soy el que te bendigo. Yo soy el que hago la diferencia en tu vida. La que te doy las habilidades, el que te doy las cualidades, el que te doy las capacidades, la fuerza. Dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces quiere decir que los cambios que hay en nuestra vida, los buenos cambios que hay en nuestra vida, no es porque tú seas muy fuerte, ¿verdad? O porque, como dijimos, porque seas muy inteligente, ¿verdad? Que vas a salir de los problemas. A veces creemos que sí somos inteligentes, porque de alguna manera hemos sobrevivido, hemos vivido y hemos salido bien en muchas situaciones. En el mundo nos catalogan inteligentes, y sí lo somos. Pero Dios tiene su forma de resolver, y es Él con su inteligencia y su sabiduría que vamos en esta nueva vida a resolver los problemas. No podemos mezclar dos sistemas.
Si ahora vamos a entregarle a Dios nuestras vidas, también le entregamos a Dios nuestros problemas, nuestras enfermedades y todo, nuestras crisis, no sé, todo le entregamos a Él. Pero a veces nosotros queremos mezclar y estamos en la iglesia y queremos seguir resolviendo con nuestro coco. Es que yo sí puedo, eso sí yo puedo, déjame, Señor, eso yo puedo. Y el Señor dice, cálmate, no es con tus fuerzas, no es con ejército, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. La manera en cómo saldremos victoriosos es por la obra del Espíritu Santo en nosotros y en nuestras vidas. Y una de las cosas más difíciles para el ser humano es confiar en no mover un dedo. Y digo no mover un dedo porque uno siempre quiere ayudarle a Dios. Pero si usted recuerda la historia de Sara y Abraham, le quisieron ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Y lo único que hicieron fue estorbarle más. Dios no necesita nuestra ayuda, necesita nuestra obediencia. Es todo lo que ocupa. Él es el que nos da la victoria en todas las cosas. ¿Cuál es el peor error en un ser humano? No ser obediente a Dios y querer ayudarle a Dios con su sabiduría y con su inteligencia. Y discúlpeme, yo no sé cuál es su imagen que usted tenga de Dios, pero nuestra inteligencia es una basura a un lado de la de Él. O sea, yo ni siquiera alcanzo a entender la conformación de un átomo en su totalidad, y Dios lo hizo. Deje usted que lo entienda, Él lo hizo. El universo, la materia, la energía, no sé nada de lo cuántico y Dios lo sabe. Entonces, querer entender a Dios o querer entrar como en una sociedad de yo entiendo estas cosas, tú y yo, o sea, somos igualados. Dios dice, déjame tu vida en mis manos. Yo sé lo que estoy haciendo contigo, ya me la entregaste, no me la quites. Él es el que nos da la victoria sobre todas las cosas. El poder para cambiar nuestras vidas y ser testigos de la presencia de Dios en nuestras vidas es obra del Espíritu Santo. Y esa es una de las verdades más importantes que debemos aprender todos, ¿sí? Y esta verdad es la antítesis, es el antónimo, es lo contrario a querer resolver los problemas con nuestra lógica, con nuestro razonamiento, con nuestras competencias. En algunas cosas nos sentimos competitivos, ¿verdad? O tenemos muy buena competencia, o ¿cómo se dice eso, verdad? Competentes, somos muy competentes y a veces queremos resolverlo con nuestras fuerzas, como le digo, pero nuestras suficiencias. Es lo contrario, el entender esta verdad de que Dios es el que provoca en nosotros todos los cambios y nos da todas las soluciones. Es completamente contrario a que nosotros lo queramos hacer en nuestras fuerzas. Entonces, Cristo nos dijo en Juan 14:18, no los dejaré huérfanos. Estamos en una sociedad que compite, no quiero ser competitiva para no cruzarme con la palabra competente. La tendencia es que seamos autosuficientes, a que nos valgamos por nosotros mismos. Es cierto, en el mundo así es. Y está bien, como seres humanos tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos. Pero Cristo nos dijo, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes, vendré a vosotros. Les mandaré al Espíritu Santo, les mandaré al Consolador. En otra parte nos dice, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y discúlpeme, yo soy una mujer autosuficiente, estudié, pude vivir, mis padres me hicieron una mujer autosuficiente, me dieron la capacidad y las habilidades, me proporcionaron todo para que yo pudiera ser una mujer que mi papá decía, mi hijita, para que por hambre no tengas que aguantar golpes. Yo estaba chica y él me decía que a muchas mujeres los golpeaban y me dijo, yo no quiero que por hambre tú soportes golpes. Y me decían, quiero que cuando nosotros no estemos, porque ellos sabían que un día me iban a dejar sola, tú puedas salir adelante sola. Queremos tener esa tranquilidad, por eso tienes que estudiar, para que tengas un buen trabajo. Y claro que lo hice, como buena hija lo hice, sí, ¿no? Pero en ese formarme, yo siempre estuve acompañada por mis padres, mientras ellos estuvieron vivos. Y créanme que hay un mundo de diferencia en un estudiante
que no tiene el apoyo de sus padres, económicamente hablando, en asistencia. Mi mamá llegaba y me planchaba las batas. Cuando yo llegaba corriendo a la casa porque tenía nomás una hora, llegaba en taxi y mi mamá ya me tenía la comida lista ya en la universidad, porque ahí ya se había jubilado ella, antes no. Llegaba yo, comía rápido, tenía comida, tenía ropa limpia. Yo ya ni siquiera iba a comprar ropa a mi mamá y mi papá me lo compraban para que yo no perdiera tiempo porque la carrera no me dejaba. Hay una diferencia muy grande entre tratar de ser una persona autosuficiente cuando hay un apoyo detrás de nosotros, a cuando uno está solo. El forjarse uno solo, sin la ayuda de nadie, es muy difícil. Y yo admiro a la gente que sale adelante así. Y Jesús, sabiendo lo importante que es este respaldo, nos dice en Juan 14, no los dejaré huérfanos. Amigos, hermanos, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes, les mandaré un consolador. Voy a estar con ustedes hasta el fin de sus días, hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes. Entonces la iglesia debe entender que no está sola. Lo que tenemos que construir en nuestras vidas, lo que tenemos que ser, tenemos el respaldo de Dios y la ayuda de Dios. Hay algo muy mezquino que a veces se da dentro de la iglesia. Cuando le pedimos a la gente que cambie, y la gente a veces no puede cambiar. Yo no sé si me puedan ayudar en esto, pero ¿cuántos de ustedes han estado en situaciones que no están bien? Que ustedes saben que no deben ser así las cosas, pero no las han podido cambiar por un tiempo. Y un tiempo hablo de meses o años. Pero que su sinceridad en querer ser cristianos ahí está. Son sinceros, pero hay cosas que uno no ha podido cambiar. Levante la mano quien ha estado en esa situación. ¿Yo? ¿Okay? Qué horrible se siente no poder cambiar esto. Y uno saber que es pecador, que está mal. Y luego que venga un hermanito, y nos diga, es que tienes que cambiar, eso está muy mal. Es que eso, y uno dice, sí, yo ya sé que estoy mal, pero ¿cómo le hago? No puedo, lo intento y vuelvo a caer, lo intento. Esta es una realidad en la vida cristiana. En la iglesia es una realidad. Esto es muy feo, muy mezquino. Porque en vez de ayudarnos, nos condenan. Sí tenemos que cambiar. Todo el Espíritu Santo nos deja ver que todos sabemos que tenemos que cambiar. Todos sabemos cuando estamos mal. Todos sabemos cuando tenemos el Espíritu Santo se encarga de decirnos cómo está. Mire, la iglesia que debemos construir, cristiana, la iglesia que debemos construir, debe ser una iglesia que nace del querer hacer algo. El que se convierte, el que se entrega su vida al Señor, primero tiene que querer cambiar. No es que yo voy a venir a decirte, es que tienes que dejar de ser pecador, tienes que dejar de ser tan infiel, o ser un borracho, ser un alcohólico, ser un drogadicto, y ahí andamos queriendo convencerlos. Primero esa persona tiene que querer cambiar. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que se construya, que se edifique, que nazca del querer cambiar. No podemos convencer a nadie. Uno tiene que querer. Y la gente que se entrega a Jesús primero tiene que querer ser diferente. Acercarse a Dios, conocer a Dios. Tiene que estar harto o harta de esa vida que ha llevado y del fracaso y de las lágrimas y el dolor y todo eso que el pecado trae. Porque el pecado trae mucho sufrimiento. Trae placer y trae mucho sufrimiento y mucha condenación. De nadie más que de uno solo. Uno sabe cuando uno no está bien. Ahora, Dios dice que Él pone en nosotros el deseo. Porque es Dios el que trae sobre nosotros un espíritu de arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que provoca en nosotros ese deseo, ese querer arrepentirnos. Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el deseo de hacer las cosas mejor y de ser mejor y también de hacerlo. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Ponme el versículo.
Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El mérito de una vida transformada, cambiada, no es de la persona que cambió. No es usted el que merece reconocimiento. Ay, qué bueno que cambiaste porque eras un borracho. Ay, es que estás tan diferente, qué bueno. Y uno, ay, sí, gracias, sí. El mérito no es de nosotros. El mérito es del Señor, que puso en nosotros el querer cambiar. ¿Cuánta gente hay en el mundo que no quiere cambiar? Yo a veces le digo a Dios, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo estoy metida aquí predicando? No sé ni cómo. Si yo ya tenía mi vida a los 10 años bien estructurada de qué quería hacer y cómo iba a vivir mi vida loca. Le digo a Dios, ¿cómo de repente terminé aquí? Metida hasta el cuello, hasta acá, predicando. No entiendo cómo llegué, pero créame que Dios supo cómo traerme en mi necesidad, en mis tristezas, en mis temores. Yo creo que no hay nadie más miedoso aquí que yo. ¿Hay alguien más miedoso que yo aquí? ¿Alguien es más miedoso aquí? En mi carne, tú eres miedoso. Ay, no, tú eres bien valiente. Hace mucho que no presento una crisis de temor, de ansiedad, pero esas son las que me llevaron al Señor y de las que el Señor me sanó. Dios es el que produce en nosotros el querer las cosas buenas como el hacerlas por su buena voluntad. Y el mérito de los logros en nuestras vidas transformadas no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo único que aportamos nosotros? Si todo lo bueno viene de Dios, todos los cambios son porque el Espíritu Santo puso en nosotros el querer cambiar y el cambiar, ¿qué es lo que aportamos? Nuestra voluntad. Nuestra voluntad, lo único que aportamos es nuestra voluntad entregada al Señor. Decirle, sí, Señor, haz en mí como tú quieras. Tú obra en mí. Mi vida es tuya. Entonces, ¿puedo poner en ti? Entonces, ¿me la entregas? Sí. Bueno. Entonces, te voy a poner en ti el que ya no quieras tomar. El que ya no quieras fumar. Voy a poner en ti el que te des cuenta que eres una chismosa y que eso no está bien. Y que tienes que cambiar. Es el Espíritu Santo el que nos guía la verdad de nuestras vidas, de nuestras bajezas, de nuestras debilidades, de nuestras necesidades, de lo que ocupamos más. Si el Espíritu Santo no nos revela eso, nosotros no lo vamos a ver y no vamos a querer cambiar. El problema con muchos de nosotros es que tenemos al Espíritu Santo contristado. A veces, antes de pasar a esto, bueno, no sé, acuérdenme de hablarles de un árbol de naranjas, ¿sí? Pero que no se me vaya a olvidar, porque luego se me va a olvidar. Vamos a continuar. Lo único que aportamos nosotros en nuestra voluntad, es nuestra voluntad entregada a Dios, lo demás lo pone Dios. Hay una parte en la Biblia que Dios le dice a un individuo, ¿de qué te jactas? ¿De qué te jactas? Si todo lo bueno te lo he dado yo. ¿Y qué nos jactamos? Mire, voy a abrir un pasaje muy conocido para que entendamos esto. Es una clase muy sencilla, pero muy importante. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu Santo es el fruto en nosotros. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo en nosotros produce esto, que se manifiesta en nuestras vidas como amor, gozo, paz, benignidad. Pero es porque el Espíritu Santo está en nosotros y llega un momento en que se manifiesta. Bueno, haré solamente unas cuantas preguntas para ver si estamos poniendo atención. ¿Quién pone el amor en nosotros? Roberto, ¿quién pone el amor en nosotros? ¿Quién pone el amor en nosotros? ¿Quién? Es Dios, el Espíritu Santo. Quiere decir que la iglesia, en una iglesia, entonces ¿quién lo va a poner? El Espíritu Santo. El amor que Dios pone en nosotros, construimos la iglesia, pero al final de cuentas es
el Espíritu Santo pone el amor en esta iglesia. ¿Quién aporta el amor en esta iglesia? Muy bien. ¿Quién pone la paciencia? ¿Quién pone la fe en la iglesia? En nosotros. El Espíritu Santo. ¿Y la mansedumbre? ¿Quién la pone? Para que no seamos tan rebeldes. ¿Quién tiene que poner la mansedumbre? ¿Yo tengo que ser manso? ¿Yo me tengo que obligar a ser manso? ¿Yo tengo que dejar de ser rebelde? ¿Yo tengo que hacer eso? ¿O es el Espíritu Santo el que pone en nosotros eso? Quiero que lo entendamos muy bien. Bueno, es Él el que pone en nosotros el querer ser mansos. Al rebelde, al respondón. Mi mamá decía hocicón. No seas tan hocicona, no me contestes. Cuando yo era joven, chiquita, yo me convertí a los 15 años. Antes de los 15 años era muy respondona. Ya no soy, mi amor, ya no soy. Imagínate cómo sería. ¿Quién hizo ese cambio en mí? ¿Quién puso en mí el querer ser mansa? Decir, sí, Señor, sí tengo que ser mansa. Este año yo le decía a Gabriel, le decía, no sé qué estábamos hablando, ¿no? Y Gaby me estaba haciendo unas cosas y le dije, Gaby, este año voy a trabajar en paciencia. Este año yo ya me determiné, Dios ya lo puso en mí, Dios puso aquí en mi corazón ser más paciente con ustedes. Dios me dio esa indicación yo quiero ser más paciente. Antes no quería ser más paciente. Es Dios el que pone en nosotros el querer ser mansos. Es Dios el que pone en nosotros el querer ser paciente. Es Dios el que pone en nosotros el querer ser amorosos. Es Dios el que pone en nosotros el querer ser valientes y dejar el temor, responsables, buenas esposas, buenos esposos. Es Él el que nos pone el deseo de querer ser para que nosotros caminemos en ese sentido. Él es el que pone en nosotros el querer para que nosotros construyamos una iglesia con estas características. Iglesia, la manera en cómo vamos a construir una iglesia con el fruto es que esté en nosotros. Pero la buena noticia es que ustedes no tienen que obligarse y esforzarse por tener amor o tener paciencia o tener mansedumbre. Ustedes nomás tienen que estar dispuestos a que Dios ponga en ustedes el deseo de serlo y el de hacerlo. Pero tienen que estar dispuestos, ustedes tienen que rendir su voluntad y decir, sí, Señor, sí soy muy gritón, sí soy muy respondón, sí tengo un carácter muy feo, sí necesito que me ayudes. Si soy un desobligado, si soy una mujer con estos defectos, ayúdame. Nosotros solamente le vamos a entregar nuestra voluntad para decirle al Señor, está bien, acepto, Señor, que me cambies. Acepto, Señor, ser bueno. Ay, eso qué difícil cuando uno tiene que ser bueno. Acepto, Señor, tener paciencia. Acepto, Señor, ser manso. Usted lo único que tiene que decir es sí acepto. Ahora, me voy a ir un poquito más profundo. Otro aspecto. Quiero que lean conmigo 1 Corintios 12, del 7 al 11. Esta es la parte más larga. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo, está con mayúsculas. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es Él. Volvemos al punto. Es el Espíritu Santo el que aporta cada manifestación espiritual de los dones. No somos nosotros. Nosotros solamente decimos, sí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo te sirvo. Yo te soy útil. Mi voluntad es tuya. Es el Espíritu Santo el que para el provecho de la iglesia, para el provecho de cada uno de nosotros, construye una iglesia llena de dones. Nos da espíritu de conocimiento para saber cosas que no las sabríamos más que por el Espíritu Santo. Nos da las lenguas, nos da las sanidades,
nos da la profecía, pero Él es el que lo aporta. Aquí quiero hacer la ilustración del naranjo, que nadie me recordó, ya casi termino, nadie me recordó. Estamos de acuerdo que cuando aceptamos a Jesús, ya lo vimos la semana pasada, no habría forma de que el milagro del nuevo nacimiento se diera en nosotros si no fuera porque el Espíritu Santo lo hace. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Que tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo y otro nivel, porque así lo quiero llamar, es estar lleno del Espíritu Santo con las manifestaciones tanto del fruto como de los dones. Porque luego dicen, es que si tú no tienes esto, no tienes el Espíritu Santo. No, señores, si usted fue sincero y usted se entregó al Señor, usted tiene el Espíritu Santo. Pero pasa lo que el naranjo, ahora le voy a decir lo que es el naranjo. No sé quiénes de aquí les gustan los árboles, a mí me gustan mucho. Si usted planta una semilla de una naranja, o de un limón, o lo que usted quiera, ¿cuánto tiempo cree que va a tardar eso en dar fruto? Yo tengo un naranjo que tengo dos que nunca han dado una naranja todavía. Tienen 5 años o más. Tengo un tamarindo que tiene 12 años y todavía no da. Y dicen que los tamarindos se tardan como 30, ¿no? No sé. Yo antes me dijeron 10, ahora ya les subieron a 20 y luego a 30. Mire, mi árbol de naranja o de naranjo, mi cítrico, tiene 5 años creciendo. Hasta el día de hoy no ha dado fruto. Algunos dicen que es porque no le echo fertilizante, porque está en un lugar muy apretada la raíz. Otras veces no dan fruto porque usted lo agarra y lo trasplanta y se tarda más, se daña, o porque una helada vino y le quemó todas las hojas y pues lo tuve que podar y quedó otra vez chiquito y pues en lo que se recupera el pobre arbolito, no ha dado. Un día va a dar. Un día. Porque así me pasó con otro. El año pasado dio 2 limones. Este año, sí. El hecho de que no haya dado fruto no quiere decir que no sea un cítrico, que no sea un limón, que no sea una naranja, que no tenga esa naturaleza ahí. Pero llega un momento en la madurez, en la llenura, en que madura la planta, que va a dar el fruto. Con el Espíritu Santo, esta analogía se la quiero hacer para que usted entienda. Usted tiene al Espíritu Santo. Pero va a llegar un momento en que madure tanto en usted su naturaleza, su presencia, que usted, sin hacer nada, sin querer hacer nada más que permanecer en la iglesia pegada a Cristo, mamando de la vid verdadera, pegado a la vid, a la rama, bebiendo de la savia, tarde o temprano esto se da. Se va a dar y a lo mejor la primera vez sale un limoncito ahí. 2 limoncillos todos zarras secos, ¿no? La primera vez sí no lo dio, ¿verdad? Todos gachos. Dije, están re feos estos. Pero el siguiente año dio más. Y dio más. Era cuestión de tiempo y de madurez. De seguir creciendo. De seguir teniendo esta naturaleza y no tener impaciencia. Y no, como algunos cristianos se van de iglesia en iglesia, pues así cuando van a echar raíces, así cuando van a dar fruto, o sea, en lo que se compone por dentro el alma, pues ya no dio fruto este año. Necesitamos estar bien plantados, firmes en la tierra de Dios, en el reino de Dios. Hay muchas razones para que alguien no dé fruto. Pero si somos cristianos, yo se lo puedo jurar, que el fruto y los dones se empiezan a manifestar. Y eso es lo que construye una iglesia llena de dones y de fruto, llena de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de templanza, de fe. Y eso es lo que construye también, si usted ve los dones, también se va a dar. Somos una iglesia que creemos esto. ¿Por qué quiero hablar esto? Porque yo necesitamos mi esposo y yo, que ustedes sepan qué tipo de iglesia queremos construir. Una iglesia bíblica. Si nosotros nos mantenemos unidos al Señor, tarde o temprano, usted no se tiene que mortificar, porque tarde o temprano va a dar fruto. Va a madurar y en su naturaleza va a estar la plenitud. Y es donde empiezan a surgir los dones.
el hablar en lenguas, el interpretar lenguas, el profetizar, el tener palabra de conocimiento, el orar por los enfermos. Claro que sí, eso creemos nosotros como iglesia. Es Él el que aporta todos estos elementos para construir su iglesia. La presencia del Espíritu Santo se va a manifestar y se manifiesta en nosotros, en cada uno. Ahora, el fruto y los dones tienen que estar en nuestra iglesia, en nuestras reuniones todo el tiempo. Sí quiero que capten esto, ¿no? Porque vamos a empezar las preguntas. Y pastor, ¿y por qué yo a veces no oigo? Exactamente. Nos estamos poniendo de acuerdo porque este año decidimos construir el tipo de iglesia que queremos tener, intencionalmente. ¿Sí? Entonces, nuevas generaciones, con excepción de algunas personas que tienen poco tiempo con nosotros. Yo creo que los más nuevos eres tú, Roberto. ¿Y cuánto tiempo tienes? 2 años, ya nueva, así como que no eres, ¿no? Y esta se va a casar, ¿no? Entonces, ya maduró, ¿no? Pero nuevas generaciones como iglesia, yo quiero decirles, somos una iglesia madura. Yo se lo decía la semana pasada, somos una iglesia madura, no somos nuevos. Hemos pasado pruebas, situaciones difíciles y no nos hemos separado del Señor, nos hemos aferrado y es el tiempo, nuevas generaciones, de manifestar todo esto. Ni siquiera tienen que preocupar porque Dios en ustedes lo va a traer. Es el tiempo de manifestar amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Es el tiempo. Ya estamos maduros, ya nos va a salir. Porque Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Una pregunta. ¿Quieren tener el fruto del Espíritu? ¿Quieren manifestarlo? ¿Sí? Levanten la mano de una vez para que quede filmado. Muy bien, bájenlo. Ya quedaron marcados. Si ustedes quieren, y Dios ha puesto el querer en ustedes, por supuesto que va a suceder el hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. Mantenernos pegados a Él para que Él no solamente produzca el querer, sino también el hacer. Y los dones también tienen que ser manifestados. Y yo creo que aquí tenemos más conflicto, porque no sabemos cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a integrar todas estas cosas? Porque yo sé que ustedes tienen dones, pero a veces están muy inseguros de saber dónde y cómo aplicarlos. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar los dones en nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a construir nuestra iglesia? Sí saben que nosotros primero oramos antes de la reunión, ¿verdad? Aquí viene la intercesión, la oración. Aquí se dan muchas cosas. Oramos por el que va a predicar, oramos por los músicos, los bendecimos. Muchas cosas se dan ahí. Generalmente somos los líderes los que estamos aquí. Ahí es una buena oportunidad para dar una palabra de conocimiento, para una palabra de fe, para hablar con fe. Los círculos de oración. Cuando oramos no es costumbre, no es tradición. Es una oportunidad para que toda la iglesia se involucre en orar y aportar lo que tiene para su hermano, para el que está sentado a un ladito. Es en estos grupos donde uno puede darle una palabra de aliento al nuevo. Dios nos revela algo, nos da una palabra de conocimiento y uno ora por ellos, por la situación. Cansada de escuchar este comentario. Hubo una vez un hombre que vino hace muchos años, me llamó mucho la atención, me hizo reír mucho. Y vino, lo trajo su amigo y cuando salió le pegó un codazo. Tú le dijiste, ¿verdad? Tú le dijiste a la pastora todas estas cosas y tú. Dijo, yo no le dije nada. Es nuestra oportunidad en los círculos de oración para ministrarnos, para servirnos. Estás enfermo, estás enferma. ¿Cómo están las situaciones económicas en tu casa? Es la oportunidad para orar, para recibir una palabra. Es una oportunidad para profetizarle a las personas de una manera. Y aquí yo necesito hacer una aclaración. En esta iglesia no hay protagonistas.
Usted no va a encontrar, aquí en esta iglesia no va a encontrar la sierva de Dios que se para en medio y aquí la sierva de Dios. Ay, no, esto lo voy a quitar, ¿no? Con todo el respeto como se haga en otras partes. Nosotros no buscamos protagonismo. Vamos a servir en discreción, con un perfil bajo. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, el servidor, con humildad. Traer una palabra profética, porque esto va a fluir en nosotros. Ustedes están maduros, muchos de ustedes Dios les habla, Dios les da palabra de profecía, palabra de fe. Esto no quiere decir que tienen derecho para regañar a nadie. Exhortar no es regañar. Exhortar no es exhibir no es la oportunidad para que le digas a la gente sus defectos o lo que has traído por tanto tiempo. No, señores, los dones son de Dios. Y usted no se va a atribuir el don de Dios para decir algo que usted ha estado pensando por mucho tiempo. Si usted tiene una queja de uno de sus hermanos, si usted ha visto algo malo, no le eche la culpa a Dios. Es que vengo en el nombre de Dios. Pues no. Si usted lo ha visto como ser humano, usted tenga el valor para como ser humano, si se atreve a decirlo. Pero no usen los dones para golpear o para regañar o para decir los defectos. Dice la palabra que la profecía es ¿para qué? Para edificar, para animar, para exhortar. Para eso es. Para animar al hombre, a la mujer de Dios. Que cuando Dios nos revela algo y la persona es nueva o tiene poco tiempo, ¿qué dice? ¿Quién te lo dijo? Y usted le dice, es Dios, es el Espíritu Santo. Y usted empieza a presentarle al Espíritu Santo. Es una buena oportunidad para orar por sanidad. Si ustedes están maduros en el don de la sanidad, es buena oportunidad. Bueno, Tante, es poner. La otra, que creo que es importante. El don de lenguas. Somos una iglesia que creemos en el hablar en lenguas. Pastor, ¿y cuándo lo hacemos? Pues yo lo hago cuando estoy en la alabanza. A veces hablo en lenguas cuando hago. ¿Sí? Yo ahí hablo en lenguas. A veces hablo en lenguas cuando oro por alguno de ustedes. Es una buena oportunidad. Pero no me va a, así como, no me va a abrir cancha como para que yo me explaye. No, señores. No. Las lenguas es algo muy personal. Si hubiera una interpretación o si hubiera un mensaje de parte de Dios, entonces eso estamos hablando de otra cosa. La Biblia dice que el que habla en lenguas, ¿a qué? A sí mismo se edifica. Las lenguas es muy personal. Cuando uno habla en lenguas, uno dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles delante de la presencia de Dios. Lo que usted no sabe, qué le duele, qué tiene, cómo arreglarlo, cómo pedirle a qué. Estoy tan enojado que no saben cómo le van a pedir a Dios. O que dice, Señor, ¿sabes qué? Estoy tan enojado, tan molesto que lo que te pida no va a salir bien. Es una buena oportunidad para hablar en lenguas. Porque las lenguas interceden. Las lenguas, Pablo por uno. Digo, aquí en la iglesia. Las lenguas, Pablo decía que él en privado oraba en lenguas más que cualquiera. Es en tu casa, allí también lo puedes usar. Muchos de nosotros hablamos en lenguas y en la casa no hablamos nada. Ahora, el don de lenguas es uno. La profecía es otro. El don de sanidad es otro. No las vas a tener todos. No todos vamos a hablar en lenguas. No todos vamos a tener el don de sanar algunos. No todos vamos a tener el don de la profecía. Pero sí tienes que tener algunos. Porque el Espíritu Santo en nosotros, llenándonos, se manifiesta como en la naranja en un árbol maduro, como el fruto en un árbol maduro. Pastor, ¿hay alguna manera de que yo no tenga ninguno? Si eres cristiano y lees la Biblia y oras, no hay manera. Vas a tener cualquiera. Y el diablo es muy bueno para engañarnos. Yo recuerdo, cuando a mí me presentaron esto, yo estaba sentada en una silla y estaban hablando de los dones. Y yo en una silla tenía como que unos 5 años de cristiana, 4 o 5 años, 4 años. Yo ya había recibido al Espíritu Santo. Sí hablaba lenguas, pero no era todo, no tenía otro don. Y cuando a mí me dijeron que podía tener otro, mi cabeza decía, no, yo no tengo ninguno, no. Y sufría, porque el diablo me atormentaba haciéndome pensar
que no era lo suficientemente buena para aspirar a esto. Y la clase de hoy viene con el objetivo de romper estos esquemas de que nuestra bondad, de que nuestra obediencia, de nuestro bien portarnos, nos hace que nosotros recibamos esto. O no que lo recibamos, que lo podamos aspirar a tenerlos. El Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Y pues, el hablar en lenguas es muy importante. Y te digo, eso es para edificación personal y para que tú crezcas. Fernando ayer le decía a mi hija, habló con ella y dijo, Sara, no tuve tiempo, pero ¿qué le dijiste, Fernando? Quedan 2 minutos. Aquí, rápido, 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 porque si no se nos va el tiempo, me quedan 2 minutos. ¿Qué le dijiste de hablar en lenguas? Le dije que era mi don favorito. Okay. Le dije, ese es mi don favorito porque ha sido una herramienta para mí, le he recomendado un instrumento de bendición para liberarme de opresiones en muchas ocasiones y le recomendé que buscara el orar en lenguas. Okay, gracias. Adriana, córrele. Córrele, tú 3 tacones, pero córrele. En otras, cuando Adriana recién se convirtió, ella tenía, no sé por qué, no me pregunten ni quise preguntar, tenía algunos ataques muy feos, satánicos, ¿no? Que iban a destruirla. Y por mucho tiempo oramos. Orar en lenguas para... Y al final le dije, ora en lenguas. Dile. Al orar en lenguas, me dejaban los demonios en paz. Eso. Adriana era atacada. Llegaban a su casa y no la dejaban dormir y tenía una lucha espiritual. No sé por qué, le digo, nunca hemos averiguado por qué esa situación. Orábamos, ayunábamos y decía, ¿cómo van las cosas? Volvió a pasar. Hasta que un día dije, ¿oren lenguas? ¿Oras en lenguas? Sí, oren lenguas. Y se tienen que ir. Oren lenguas. Ese es santo remedio. Se acabó. El orar en lenguas nos edifica, nos ayuda. Somos una iglesia que creemos en esto. No creemos en el protagonismo que a veces de alguna manera se hacen. Pero usted, si ora en lenguas, ahí en su silla, cuando estemos en la alabanza, en la adoración, puede orar. Sí, de una manera prudente, discreta, en orden. Si alguno de ustedes llega a tener un mensaje aparte de Dios cuando estén hablando en lenguas, tiene la revelación, pase con nosotros, díganos, nosotros podemos abrir un espacio para hablarlo a la iglesia. Si hay un mensaje. Si no, ¿qué dice Pablo? Si no hay una revelación, ¿qué dice Pablo que hay que hacer con las lenguas? ¿Qué dice? ¿Qué dice Yadira? ¿Qué dice? No oigo. Que callemos. Porque a veces los hermanos eran muy... Mire, cuando le hablo del protagonismo, no creo que le hablo de ahorita, es de toda la vida. Los corintios eran muy especiales, ¿no? Y siempre, a veces la gente en lo que sana trata de atraer la atención hacia sí con las cosas de Dios. Lo sano es no. Hay que hablar lenguas en nuestra casa preferentemente, pero aquí en la iglesia también hay que hacerlo. Estemos en la alabanza, cuando estemos en la oración, cuando tengamos oportunidad, hay que hacerlo. ¿Sí? A lo mejor el que está a un lado va a oír, está bien, no hay problema. El asunto nada más no hacer desorden queriendo llamar la atención sobre nosotros de esa manera. Igual con la profecía, ¿sí? Si hay una palabra de profecía para alguien, usted con toda amabilidad no tiene que ir corriendo en ese ratito. Si es de Dios, es de Dios. Si a la salida le dice, ¿sabes qué? El Señor me puso una palabra para ti. No sé si tú me la puedas confirmar, pero te quiero decir esto. ¿Sí? Y por favor, como le digo, no es ocasión de regañar. ¿Por qué hablo de esto? Porque somos una iglesia que debemos construir con todos estos dones. Orar por sanidad, tener la fe, pero lo primero que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo que nos llene. Que nos llene. Ya tenemos al Espíritu Santo, dado la signa plenitud. A veces los problemas que nos han agobiado, las situaciones, contristan al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, ministrarnos, darnos una palabra de aliento, liberarnos muchas veces, orar para quitarnos esa pesadez, ese tormento que traemos para poder ser libres. Tenemos que creer en la sanidad.
Y la tercera parte donde podemos mover todo esto es cuando pasan los apoyadores, ¿sí? Los apoyadores tienen esa libertad de poder dar una palabra, de exhortar, de animar, de pedir al Espíritu Santo que llene a las personas. Póngase de pie, ya terminé mi clase.